Gracias por estar aquí. Es un gran honor para mí presentar a la doctora Concepción Rabadán, quien hoy nos acompaña para impartir la conferencia magistral titulada Casos diagnosticados TDAH, Ariel como resto del cel de la madre y Mariana como madre muerta con Winnicott. La doctora cuenta con maestría en psicología clínica, con doctorado en psicología clínica de la Universidad Nacional Autónoma de México y ostenta el reconocimiento académico Premio Gavino Barrera. Es psicoanalista titular de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, forma parte del Consejo de Redacción de la revista Letra en Psicoanálisis y del Consejo de Redacción de la revista Psicomotricidad, Movimiento y Emoción. Es directora académica del CIES, Colegio Internacional de Educación Superior, del año 1998 a la fecha. Doctora, le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Mitzi, por la presentación. Nada. Pues agradecerles a ustedes su presencia el día de hoy, también agradecerle pues a todo el equipo que ha hecho posible este séptimo encuentro internacional de la publicación psicoanalítica, a Jimena Ayala, a José Mendoza, a todo el equipo que está, todos los alumnos, todos que ya al final del día de hoy les daremos más detenidamente el agradecimiento. Bueno, pues entonces, antes que nada, pues quisiera comenzar compartiéndoles a ustedes pues una preocupación, una fuerte preocupación por cómo fácilmente caemos en la medicalización de la sociedad. Ese es como el planteamiento inicial que preocupa, es preocupante, no sé si a ustedes, pero creo que sí nos preocupa. Y entonces nos encontramos con una sociedad sin la capacidad de espera con esperanza. Lo que implica la espera, ¿qué implica la espera? Pues valga decir lo inesperado, ¿no? Que se tolere lo inesperado y también la espontaneidad del ser humano, donde cabría la creatividad, que es lo que vamos a ver. Y en particular, pues preocupa que estamos cayendo en la medicalización muy fácil, rápida de los niños. Eso, por eso es el tema del día de hoy, de niños y de adolescentes. Por ejemplo, los dos casos que les quiero compartir muy brevemente esta mañana son el de Ariel y el de Mariana, ambos dos de 9 años de edad, que son llevados por síntomas parecidos que los diagnostican con trastorno de déficit de atención, con H o sin H, ya saben, ¿no? Con hiperactividad o sin hiperactividad. Y entonces, ¿qué se hace? Se aplican las pruebas y entonces se confirma el diagnóstico y luego inmediatamente, rápidamente se medican, ¿no? Entonces, todos los niños con trastorno de déficit de atención medicados. Entonces, es como si fuera una gran máquina, ¿no? La salud mental, donde entran niños, ¿no? Que son inquietos y entonces se medican, bueno, se asegura el diagnóstico y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando síntomas, ¿no? Los síntomas de los niños se tratan y rápidamente, pero entonces es como si los síntomas no le pertenecieran al propio niño y a los padres, ¿no? Eso nos preocupa y entonces la propuesta del día de hoy que les quiero también compartir es proponer una atención al niño, no a los síntomas, sino al niño y a los padres con la ayuda de Winnicott, que es a quien he estado estudiando junto con el grupo del doctorado en investigación psicoanalítica y el doctorado en ciencias del desarrollo humano acá del CIES. Bueno, pues una de las grandes aportaciones que encontramos con Winnicott, dentro de las que tiene, una es el estudio del espacio transicional. El espacio transicional lo llama Winnicott, lo llama espacio transicional, pero lo llama también zona intermedia de experiencias o también lo llama espacio potencial de creatividad. Es lo que vamos un poco a acercarnos para de ahí entender o plantear la problemática de Ariel y de Mariana. Para Winnicott, entre el mundo interior y el mundo exterior, entonces hay este espacio transicional o zona intermedia de experiencias. Para estudiar, para acercarnos a este espacio transicional, vamos a ver 4 tipos de experiencias. Las dos primeras, cuando en la primera fase del desarrollo emocional primitivo, el bebé cuando se encuentra tenso y encuentra el pecho, y cuando no, cuando se encuentra tenso con hambre y no está el pecho,
Eso lo ubicaríamos en la primera fase del desarrollo emocional primitivo, que sería de nacido a los 3 o 5 meses de nacido. Em, Después también lo vamos a estudiar con el juego del Fort-Da, el famoso juego del Fort-Da del nieto de Freud, que lo ubicaríamos, ya es un juego en la fase depresiva para Winnicott, de los 6 a los 18 meses de nacido, y después ya hablaríamos del objeto transicional, que de ahí ubicamos como más claramente lo que es este espacio transicional o zona intermedia de experiencias o espacio potencial de creatividad. ¿Cuál sería la diferencia entre el mundo interior, el mundo exterior y este mundo intermedio, dijéramos? En el mundo interior, el objeto se internaliza por medio de experiencias omnipotentes, tiene que ver con las experiencias de omnipotencia. El mundo intermedio o el espacio transicional tiene que ver con la creatividad. Entonces, sí se relaciona con la omnipotencia, pero a la vez no es independiente de esta zona o estas experiencias de omnipotencia. Por eso es el espacio transicional. Lo que me parece que es difícil de aprender es que es una zona de paradojas. O sea, que a la vez que está relacionada con la omnipotencia del objeto que se internaliza, a la vez está separado, desprendido, diferenciado de esta zona de omnipotencia. Entonces está relacionado y a la vez está diferenciado. Por eso es la zona intermedia de experiencias. También está relacionado con el mundo exterior, pero a la vez está independiente de este mundo exterior. Por eso la paradoja que vamos a ir analizando, quizás de estas 4 experiencias que les quiero compartir, es el objeto transicional, que todos conocemos, todos, es lo que todos como compartimos, ¿no? De Winnicott, el objeto transicional, cuando él en 1954 escribió Objetos y fenómenos transicionales, que se llama en realidad objetos transicionales y fenómenos transicionales. Entonces, repito que es muy importante que el mundo interior tiene que ver con la omnipotencia, el mundo intermedio tiene que ver con la creatividad, con la ilusión, con la capacidad de espera, esta espera con esperanza, que es lo que vamos a ver ahora y qué es lo que queremos trabajar con los trastornos de déficit de atención, porque en el caso de Ariel no cuenta con un espacio transicional, lo vamos a ver, y en el caso de Mariana contaba con un espacio transicional, pero a los 4 meses de nacida, un gesto de Mariana, de la bebé Mariana, coloca a su madre ante el gesto de desprecio de su propia madre, abuela de Mariana, y en ese momento la madre se desconecta afectivamente de su hija y con quien se está relacionando es con su propia madre al nacer, que la despreció. Entonces, ¿cómo ahí hablaríamos de la madre muerta de Winnicott? Y digo de Winnicott porque sabemos que hay la madre muerta muy famosa de Green, pero Green la trabajó en 1983 y Winnicott la trabajó en 1958. Entonces, bueno, con esa diferencia. Y el mundo exterior tiene que ver con la presencia y con un mundo compartido. Entonces, vamos a trabajar primero o acercarnos al objeto transicional. ¿Qué nos dice Winnicott del objeto transicional? Dice que no es internalizado, es que es muy importante. El objeto transicional no es internalizado como los objetos que les comentaba, producto de la incorporación e internalización de las experiencias omnipotentes. Entonces, no es internalizado, entonces no es perdido. El objeto transicional dice no entra en un estado de duelo ni de melancolía. Entonces, el objeto transicional dice se va al limbo. Eso es muy interesante. Entonces, tiene esta característica de la paradoja. Sí, no es ni, y dice, el objeto transicional nunca se cuenta bajo el dominio mágico o omnipotente como el objeto interno, esto es textual de Winnicott, ni está fuera de este dominio, como ocurre con la madre verdadera. Entonces, en esta paradoja es el espacio potencial de creatividad, es desde ahí donde se da la espera, repito, y donde se da la creatividad. Dice, el objeto transicional es simbólico del objeto interno al que la presencia viva de la madre materna mantiene. Entonces se necesita que la madre lo esté sosteniendo para que entonces pueda ser símbolo del objeto interno. Solo si hay este sostén del ambiente. Entonces, partimos de un espacio potencial de creatividad.
A diferencia de Melanie Klein, para Winnicott al nacer no hay bebé. Melanie Klein dice que hay un bebé con pulsiones, ¿no? Y estas pulsiones se hacen evidentes, dijéramos, cuando se encuentran con el objeto bueno y malo, ya sabemos, ¿no? Pero para Winnicott al inicio no hay bebé. Lo que hay es una pareja de crianza, lo que hay es el sostén. Entonces, el bebé se encuentra en un vacío existencial que se va a ir llenando de experiencias de ilusión y de omnipotencia, de las dos experiencias. Y entonces este vacío se va a llenar de experiencias, puesto que para Winnicott el yo es uno de experiencias. Entonces, es tan importante el sostén. Si cuando se habla de Winnicott, la importancia del sostén, si no es sostenido por un ambiente que facilite todo el potencial que él trae para dar, para ofrecer, entonces cualquier cosa que le ocurra en los 3 primeros meses o de la fase depresiva de los 6 a los 18 meses, cualquier cosa que le suceda, cualquier falla, pues le va a afectar el sostén, entonces van a pasar las cosas de las agonías primitivas, ¿no? Va a caer en las agonías primitivas y va a generar una serie de defensas primitivas. Entonces, si todo va bien, el espacio transicional va a estar funcionando. Entonces, este espacio de experiencias paradójicas. Ahorita vamos a ver de qué se trata las experiencias paradójicas del espacio transicional. Bueno, si tenemos al bebé tenso, que es otro ejemplo que queríamos, a la otra aproximación, el bebé va a tener la ilusión de que él crea el pecho, él es el pecho, él es el pecho. Entonces tiene la ilusión de ser el creador del pecho y de creador de sí mismo a la vez, si se encuentra sostenido. Entonces, esa es la paradoja. El bebé crea el pecho y a la vez no lo crea puesto que está presente. Ahí está la paradoja. Siempre este espacio potencial de creatividad se encuentra entre paradojas. Y cuando crea el pecho o es el pecho, también se está creando a sí mismo. El sí mismo, que ustedes han escuchado, o el self, que hay unos autores que también lo traducen como el propio ser. Si usamos el propio ser, nos da más amplitud de despliegue de lo que ocurre, porque sería lo propio del ser, o entonces el bebé va a ir propiamente poco a poco apropiándose de su propio ser, que sería el objeto self transicional. Esa es una propuesta que tenemos ahora, es primero se crea el objeto self transicional, o sea, la apropiación del ser, y después ya se crea el espacio, el objeto transicional. ¿Por qué? Porque está funcionando todo el tiempo el espacio potencial de creatividad, este espacio de transiciones entre paradojas, este espacio de experiencias intermedias. Entonces, esa es una gran aportación de Winnicott. Winnicott lo va a decir así. Dice, lo parte de mí, distinto de mí, que hace mí. Entonces se van trazando fronteras entre lo que es parte de mí, distinto de mí. Y ahí se va creando lo que es lo mío propio, lo propio del ser. Para Winnicott, el planteamiento es un planteamiento existencial. Dice, antes de relacionarse con el objeto, el bebé existe. Primero existe y luego encuentra el objeto. Entonces, toda su teoría tiene que ver con existir o ser aniquilado. Lo que le ocurre al bebé o lo que ocurre en un adulto que cuenta o tiene una agonía primitiva que haya ocurrido en cualquiera de estas 3 fases del desarrollo emocional primitivo de nacido a los 3 años, lo que le va a ocurrir es que hay fallas en el espacio transicional, en esta zona intermedia de creatividad. Entonces hay dificultades en la creatividad, por lo tanto, en la religión, en la cultura, en el acceso a la cultura, al símbolo, al pensamiento. Bueno, entonces, a todo esto que ocurre entre que el bebé está tenso, encuentra el pecho, él tiene la ilusión de que crea el pecho y al crear el pecho se va creando a sí mismo, es todo un Dios creador de sí mismo y del objeto. A todo esto, luego cuando está tenso y no va a encontrar el pecho, todo esto lo llama círculo benigno en su libro de la naturaleza humana. Entonces, ahora el bebé está tenso, no se encuentra el pecho. ¿Qué va a hacer? Con su pulgar introducido en la boca,
La boca viene a ser un espacio potencial de creatividad. ¿Por qué? Porque a la vez que el dedo es el pecho, a la vez no es el pecho, pero es el dedo. Entonces ahí está la paradoja, siempre en la paradoja. Dice Winnicott, por eso también en la clínica dice las paradojas, dice, se sostienen, no se interpretan. También tiene, todo esto tiene aplicación en la práctica clínica. Em, Y quiero acercarme aún más aquí en este punto a lo que es el espacio transicional, porque entonces cuando el bebé coloca su dedo en el espacio potencial de creatividad, ¿no? Que crea el pecho, no siendo el pecho a la vez, el dedo, em, ahí también tenemos en este espacio, ese sería un fenómeno transicional. Es una transición entre fenómenos paradójicos. Si nosotros llamamos a los fenómenos transicionales transiciones entre fenómenos paradójicos, nos da más amplitud de comprensión a lo que ocurre. Pero entonces, en el espacio potencial de creatividad hay dos experiencias de espacio transicional. Una es de fenómeno transicional cuando el bebé se coloca el dedo en el espacio potencial de creatividad y el otro es cuando el bebé ya comió y entonces ya logra estar relajado estando no integrado. Entonces se encuentra en estado de contemplación, dice Winnicott. Cuando el bebé logra estar relajado, estando no integrado, en este estado de contemplación, es muy interesante. ¿Por qué? Porque es desde ahí, es el referente hacia la identidad existencial. Es decir, que él confirma, dijéramos, que sigue siendo el mismo, que a pesar de todo el proceso, todas las diferencias, todo el trazo de las fronteras que se va dando, sigue siendo el mismo. Hay una continuidad existencial. Entonces, si hay alguna afectación, alguna falla en esta capacidad, ¿no? En este proceso de creatividad, ¿qué va a ocurrir? Que entonces no se van a dar esta zona de relajamiento, de estar relajado, estando no integrado, ¿no? Y lo vemos en adultos y en niños, pero el niño entonces va a ser un niño que está permanentemente llorando, ¿no? Que no se calma, que no logra tener este estado de contemplación, ¿no? En el estado de contemplación, a diferencia del fenómeno transicional, es que en la contemplación el niño no está excitado, pero está preparado para una nueva excitación. Por eso es tan interesante, tan importante que se logre que un niño logre estar en este estado de contemplación. Entonces, repito, en el espacio transicional hay fenómenos transicionales y hay también estas experiencias de relajación, ¿no? De contemplación, de estar relajado estando no integrado porque se encuentra sostenido, siempre en las paradojas. Eso es lo interesante de esto. Entonces, si todo está funcionando, el niño tiene fenómenos transicionales, el niño está, ¿no? En estado de contemplación, está relajado, estando no integrado porque se encuentra sostenido. Si todo esto está funcionando, entonces el niño va y el niño es capaz de lidiar con fallas naturales del ambiente. No necesitamos frustrar al niño. Es que luego a mí me parece que se dice, ¿no? Que la madre capaz de frustrar. No, la madre no tiene que frustrar. La madre tiene que ser madre y se cansa. Y cuando la madre se cansa de ser madre, porque cada 3 horas tiene que estar alimentando al bebé, ahí cuando se cansa, ¿no? O en el juego del Forda, ¿qué pasa en el juego del Forda? Primero dice Freud, ya vamos pasando al juego del Forda, ¿qué dice? Primero el niño va a tirar los juguetes, los tira y ¿qué hace el adulto? Los recoge, los tira y los recoge el adulto, hasta que llega un momento que el adulto se cansa, ya no puede más. Ahí donde el adulto se cansa, entonces ahí el adulto desfallece, pero el adulto no desaparece, ahí continúa, sobrevive el objeto, dice, ¿no? Entonces, por eso la madre no necesita frustrar a nadie, la madre necesita ser madre de ese bebé o el padre ser padre de ese bebé y ahí donde se cansan, pues ahí, ¿no? Entonces va a desfallecer, pero va a sobrevivir y va a haber una continuidad en la existencia. Entonces ahora nos vamos al juego del Forda. El niño va a tener la cuerda, esta cuerda que sostiene. El niño va a sostener la cuerda gracias al efecto de seguridad que ha venido teniendo de la primera fase del desarrollo emocional primitivo. Este efecto de seguridad, porque dice Winnicott, el bebé no entiende, no comprende lo que le hablan, pero él capta los efectos de seguridad en la continuidad existencial. Entonces, la cuerda que el niño sostiene en el juego del Forda, se recuerdan el niño que juega, ¿no? A que el objeto con la cuerda aparece y desaparece, ¿cierto? Entonces,
En este juego de aparecer y desaparecer, la cuerda es como el espacio potencial ¿no? de seguridad, el espacio potencial de creatividad, porque el niño entonces hace que el objeto desaparece, pero cuando el objeto desaparece tiene el potencial, la potencialidad de aparecer. Y cuando el objeto aparece, siempre tiene la potencialidad de desaparecer, siempre se está jugando. Por eso también el espacio transicional es el espacio del juego. Siempre. Y por eso del juego a la cultura y a la religión. Por eso Winnicott nos va diciendo. Entonces, si todo el tiempo está funcionando el espacio transicional, vemos que pasamos del objeto self-transicional al objeto transicional, pasamos de la omnipotencia, experiencias de omnipotencia, experiencias de ilusión, creatividad, de espera, y queremos remarcar la espera que da, ¿no? La zona intermedia de experiencia, y luego ya pasamos a la cultura, a la religión, a experiencias compartidas con el mundo. Entonces, em, em, manejamos emociones. Bueno, yo ahí he hecho unas distinciones, pero lo que sería las emociones, la ilusión sería de crear el pecho, es una emoción. Cuando hay una esperanza, ¿no? Cuando el bebé se está chupando el dedo, hay la esperanza, ¿no? Hay una espera con esperanza, ¿no? De que en un momento el pecho, porque digo, el dedo, por más que sea muy sabroso, pues va a llegar un momento que no ha caído la leche y pues va a volver a llorar, ¿no? Porque necesita la leche. Bueno, entonces, pero es una espera con esperanza, ¿no? Ese espacio transicional, el dedo en la boca y esta emoción o este estado de contemplación. Y entonces va a haber un sentimiento de seguridad. Los sentimientos son como elevamientos del ser, donde por momentos nos olvidamos de qué hay que comer, de la incorporación, de la digestión. En esos momentos de elevamiento que nos desprendemos, nos separamos de la sensorialidad, de la fisiología. Esos momentos son como los sentimientos de. Entonces distinguimos el cuerpo afectado de las emociones que tienen que ver con el espacio transicional, del sentimiento, los sentimientos, el sentimiento de tristeza. Cuando el bebé va a pasar de la primera fase del desarrollo emocional primitiva a la segunda, en la primera fase vive en el presente, en la inmediatez y haciendo presentes. Después, para la fase depresiva va a pasar, va a sentir tristeza porque mira el amor cruel y primitivo, porque al inicio dice, Winnicott, hay una agresión primitiva, una agresividad primitiva natural en todo niño, y está muy relacionado con la erogeneidad muscular. Entonces, y con la oposición, dice, hay un objeto que satisface y un objeto que sostiene o que hace oposición, donde entonces el niño va encontrando sus límites también. Entonces, hay varias maneras como se van estableciendo las fronteras, ¿no? Em, bueno, ¿qué tiempo vamos? Ahí vamos, ya. Bueno, entonces, ya establecido esto, ya tenemos el campo, un poco un acercamiento de lo que es el espacio transicional. Entonces, vamos a acercarnos a Ariel, que decimos y estamos planteando que él no cuenta con un espacio transicional, puesto que él es un resto del self de su madre. La mamá lo dice, él es muy apegado a mí, desde chiquito me cuida y me protege. Entonces, él es el resto del self de la madre. Este trabajo, esta propuesta de Winnicott, de cuando el hijo es un resto del self, de la madre deprimida, él estudia el resto del self en las madres deprimidas, en su trabajo de 1959 que le llama Reparación con respecto a la organización antidepresiva de la madre. Entonces, desde ese año, muy temprano en su desarrollo, ya hace este planteamiento, cuando un hijo es un resto del ser de la madre. En este caso de Ariel, lo interesante también es que él no sabía medir el peligro, él era inquieto y entonces, pero entonces la capacidad para medir el peligro tiene que ver con el funcionamiento del espacio también transicional, ¿sí? Porque el niño entonces en esta capacidad de espera va aprendiendo también a cuidarse a él mismo, ¿no? A la vez que se va apropiando de su propio ser. ¿Y qué hizo la madre? La madre entregó a su hijo, a su propia madre, abuela de Ariel, puesto que la madre siempre odió a su hija. Y como una manera, dijéramos, de resarcir o apaciguar el odio que la madre siempre tuvo por su hija, entonces la madre le entrega a Ariel, ¿no? Como un resto de su self,
para mitigar ese odio. Dijéramos que la madre de la abuela, la madre de Ariel se encontraba en una situación de anatomía del odio, donde está sostenida por el odio. Entonces aquí vamos haciendo una diferencia cuando un bebé está sostenido por la seguridad a cuando está sostenida en el odio. Una madre que sostiene a su hija toda la vida están el odio hacia la hija, la critica, no la insulta, la trata mal, pero es un sostén. Nada más que este tipo de sostén pues genera alteraciones en el desarrollo emocional primitivo y en la estructuración del mundo interior y del aparato psíquico. Entonces, esto va a ser diferente a la capacidad para odiar. Dijéramos que el odio que tiene la abuela de Ariel hacia la madre de Ariel es un odio como una forma de sostener su propio ser, para ella no derrumbarse, la abuela. Eh, es diferente a la capacidad para odiar que estudia Winnicott, porque cuando el bebé en la segunda fase es capaz de colocar al objeto fuera del área del control omnipotente y el objeto sobrevive y al sobrevivir el objeto sobrevive el self, esta capacidad para odiar es diferente al odio como sostén del self. Bueno, hacemos esa distinción. Y ya para terminar, Mariana, de 9 años, que ya la he platicado en otras ocasiones, también contaba con ella, que ya les comenté, contaba con el espacio transicional, ya les había dicho que un gesto a los 4 meses que la madre interpretó como desprecio de su propia madre al nacer, y en ese momento se desconecta de su hija emocionalmente y con quien se está relacionando es con su propia madre, que la despreció al nacer, y entonces ella llega a la consulta a los 9 años de Mariana diciendo que siempre está peleándose con su hija, y mi hija y yo siempre nos estamos peleando, ¿verdad? Pero en realidad con quien se está peleando es con su propia madre, ¿verdad? Abuela de Ariel. Bueno, esto es un poco como para ver cómo o no funciona el espacio transicional, ¿no? El espacio potencial de creatividad, o puede estar funcionando y se cae como madre muerta, pero también hay otras situaciones distintas donde un bebé, por ejemplo, en el caso de Ariel, él vive para no ser, vive existiendo para no ser encontrado, ¿sí? Él nunca es encontrado porque siempre es el resto del ser de su madre. Salud. Pero también hay otros bebés que viven reaccionando, siempre reaccionando en vez de existiendo, porque siempre están en un ambiente atacante, dijéramos. Entonces, eso es lo que va estudiando Winnicott, una clasificación de los tipos de ambiente de los bebés en estos primeros años de vida. ¿Y qué pasó cuando la madre, y ya con esto termino, cuando la madre de Mariana se desconecta de su hija a los 4 meses? Lo que ocurre es que nadie sabe de esta conexión. Eso es muy importante, o parte de lo importante, que entonces es como un secreto bíblico. Es como cuando Abraham no le pide a Dios que sacrifique a su hijo Isaac y no le dijo a nadie ni a su esposa. Entonces queda como un secreto encapsulado. Entonces de ahí lo importante que cuando traen a un niño a consulta, sentarse a escuchar. Entonces no nada más captar los síntomas, ¿no? Y trabajar síntomas o jugar con los síntomas, ¿no? Sino es sentarse a escuchar cómo ha sido la experiencia de ser madre o la experiencia de ser padre o la experiencia de ser padres. Depende quién traiga consultas, si lo trae la mamá, los papás, sentarse a escuchar cómo ha sido su experiencia de ser madre de ese hijo, porque la madre se desconecta de un hijo, pero no se desconecta de los demás. Este hijo por alguna razón se desconectó, pero los demás es una madre, ¿no? Que se siente muy a gusto y va funcionando todo muy bien. Bueno, entonces, con Winnicott, como están viendo, y la propuesta es que no se trata de tratar síntomas, sino de atender al niño, a los padres, ¿no? De encontrar una propuesta, en este caso con Winnicott, hay otras propuestas también. Entonces, para nosotros con Winnicott no nos interesa que desarrollemos los pensamientos críticos de las personas, ni nos va a interesar la educación por competencias, ni tampoco nos va a interesar a estimular tempranamente a los bebés. ¿Qué nos va a interesar con Winnicott? Ser facilitadores del espacio potencial de creatividad, promotores de la creatividad, que seamos profesionistas en búsqueda del gesto espontáneo que facilita el espacio potencial, la ilusión, la espera con esperanza, el juego, el humor, la religión, la cultura. Necesitamos recuperar la capacidad de espera en las sociedades, la capacidad de espera de nuestros niños, pero sobre todo la capacidad de nuestra propia espera. Sentarnos a escuchar sin saber nada, a ver con qué nos sorprende el paciente, porque si no nos damos ese espacio de espera, rápidamente
tomamos síntomas y los medicamos. Entonces, trabajar con nuestra capacidad de creatividad y de espera de nosotros mismos como profesionistas. Pues eso es lo que les quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su brillante participación. Nos ha dejado picados, ¿verdad? De verdad, nuestra más sincera admiración. Siempre aprendemos mucho de usted hoy y en otras ocasiones sobre su conocimiento tan valioso que tiene sobre Winnicott. Nos contagia su pasión, nos deja realmente muy sorprendidos. Y bueno, su conferencia de hoy nos invita realmente a reflexionar sobre pues los modos de cómo interrogar el diagnóstico a la luz, ¿no? De estas fallas en los fenómenos transicionales, de estos problemas en el desarrollo emocional primitivo que pues muchas veces generan estas agonías primitivas que diagnostican, hacen esta referencia a estos diagnósticos y terminamos cayendo en la observación de síntomas y no atendiendo pues de una forma más adecuada a la situación, ¿no? Entonces, agradecemos muchísimo su conferencia. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar ahora con el público para comentarios y preguntas, por favor. Excelente, doctora. Eh, Me quedo sin palabras. Este, Escuchándola atentamente, surgen muchas preguntas y algo que me interesa como, como presentar como una idea. ¿Cómo, cómo tener un psicoanálisis preventivo winnicottiano? Es decir, con todo este enorme conocimiento que nos desplegó sobre Ariel, Mariana, cómo tener a los Marianas, Arieles sin esos problemas, pero no trabajarlos en la clínica, sino trabajarlos desde las madres. Es decir, una cuestión mucho más preventiva, más que clínica de consultorio. Si quiere, había otra pregunta, sí, para tomar las dos un poquito, pero ahorita muy importante tomar digo, no nos va a dar el tiempo para contestar, pero lo breve. Hola, buenos días, doctora. Hola. Con lo que me quedo un poquito haciendo como resumen, es en que la creatividad es hacer las ideas para hacer o para que se pueda dar ese objeto transicional entre el mundo interno y el mundo externo. Entonces, cuando se llegan a presentar estos casos, ya terapéuticamente tendríamos que ayudar tanto al niño como a los padres a crear este objeto transicional, se puede decir. Bueno, es que yo tengo un caso justamente con toda esta sintomatología. Llevo más o menos como un año con el paciente de 5 o 6 años y él juega mucho a aventar aviones. De pronto como de unos 4 meses para acá, empezó todas las sesiones llega, quiere hacer un avión y los avienta. Y es repetitivo, repetitivo, pero no le había encontrado sentido hasta ahorita. No sé si tenga que ver con esto. No, pues muchas gracias por agregar un caso más a la presentación de hoy, te lo agradecemos, una gran contribución. Pues en respuesta a maestro Francisco, pues creo que también un poco lo que en las mesas que logré estar el día de ayer, todos y cada uno de nosotros tenemos experiencia. Yo estoy sorprendida, llevo ya 27 años entrevistando a todas las gentes que van, casi a todas las gentes, bueno, para no ser tan, que van a ingresar aquí a estudiar. Todos me sorprende la capacidad, las experiencias que tienen profesionalmente hablando. Lo que necesitamos es sentarnos a publicar, porque si publicamos y compartimos, entonces desde ahí, por eso es este encuentro internacional de la publicación psicoanalítica. Si todos, cada uno de ustedes nos hacemos de este encuentro
el propósito de que vamos a escribir sobre nuestras experiencias, de toda la experiencia que tienen, una partecita que empiecen a escribir, al escribir ya se hace un espacio potencial, porque ya nos colocamos en otro lugar, nos colocamos en un lugar diferente y luego puede ocurrir muy frecuentemente, que no es el caso que trabajamos hoy, pero hay inhibiciones, ¿no? El niño inhibe, ¿no?, su capacidad como una manera de vender su self, ¿no? El miedo a la crítica, ¿no? ¿Qué van a decir de mí, ¿no? Si escribo y una tontería y no me van a ver y me van. Entonces, encontramos que hay una inhibición a la escritura. Necesitamos trabajar, para otra vez hablaremos de las inhibiciones, ¿no? Que tenemos todos como una manera de protegernos. Necesitamos escribir parte o toda nuestra experiencia, escribirla, publicarla, compartirlo, pero no con los amigos o en la escuela, no, con la comunidad académica. Desde ahí podemos ir generando el espacio para que se compartan esta zona intermedia, ¿no? De paradojas, ¿no? De contradicciones, donde nos sorprendemos, ¿no? De nuestros pacientes. Necesitamos sorprendernos, trabajar con la sorpresa. Un niño que llega, no sabemos nada de él, necesitamos que nos deje sorprender. Es desde la sorpresa que nos va a generar, ahí donde hay una espera, con la esperanza de que vamos a entender algo de lo que no entendemos, ¿no? De repente puede un niño estar jugando y nosotros no entender nada, ¿no? Y tolerar no entender nada, hasta que de repente descubres, ¿no? Haces, ¿no? Como la madre o el terapeuta, un gesto espontáneo y nos sorprendemos. Es ahí donde nos sorprendemos que está funcionando el espacio transicional. La respuesta es, hay que escribir, publicar y compartir en estos eventos, por eso también reunirnos y compartir. Yo creo que esa sería una propuesta, ¿sale? ¿Algún otro comentario? Pregunta, Hanna. Y, y Wences también, ¿verdad? Bueno, pues primero muchas gracias por compartir su conocimiento a la doctora. Perdón, otra vez, a ver. Muchas gracias primero, por compartirnos de su experiencia y justo su conocimiento. Me quedé pensando justo también, igual, de igual manera un caso con este diagnóstico, el uso de la tecnología, con referente al uso de la tecnología, ¿qué lugar ocuparía en este sentido? ¿Por qué? Porque en este caso hay un juego que se llama Robo un Brain Rot, que se trata de robar, quitar, ¿no? Despojar. Y me quedaba pensando justo en esta parte creativa, ¿qué lugar ocupa la tecnología? ¿Hasta dónde puede y hasta dónde le puede desplegar el poder, esta creatividad que comenta en este espacio? Fíjate que, pues es todo un tema que traes, ¿no? De cómo la tecnología se inserta en la terapia y es complejo. Me parece que lo podemos pensar como el juego en sí mismo, si está colocado en el espacio transicional o no, o si el contenido del juego contiene la posibilidad de colocarse en espacio transicional. Serían como dos. Entonces, yo creo que la pregunta para nosotros es, ¿en dónde estamos colocados? ¿No? Si el niño, porque dice Winnicott, el juego tiene este nivel donde no está excitado. Si el niño está excitado, no está jugando. Entonces, como ir ubicando, preguntándonos como en qué, si están en espacio potencial o no, o en dónde cuál es su propuesta. No importa de qué sea el contenido del juego en sí mismo, o si el juego como propuesta es una propuesta de espacio potencial de creatividad o no. Entonces, lo que necesitamos es estar sosteniendo y preguntándonos, dijéramos, ¿no? Para que el niño pueda generar su propio espacio de creatividad. Un poco creo, pero es todo un tema, ¿no? El que traes, que ahorita lo estamos discutiendo, es muy actual, ¿no? De alguna manera. Gracias por tu pregunta. Wences por acá. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Wenceslao Cruz, estudiante de aquí del CIES. Muchas gracias. Es la primera vez que estoy en esto. Estoy en segundo semestre de la maestría de psicoterapia psicoanalítica. Y bueno, muchas gracias por compartir. Mi duda es, no, escuché dos palabras. No quería decir como conceptos porque no sé si lo sean, pero
Me llamó mucho la atención cuando hizo referencia, por ejemplo, a que en las paradojas mencionaba que se sostienen, no se interpretan. Un favor, ¿hay alguna, justo como para seguir esta línea y poder como ampliar un poquito más sobre esto, que nos pudiera, bueno, a mí por lo menos compartir una bibliografía en donde poder dar como seguimiento justo a esta parte, porque me parece interesante en relación a la clínica, es decir, al quehacer desde el analista, lo que decía usted, o sea, justo cómo escuchar, qué se escucha, incluso también si se ve, qué se ve, poder ir organizando de alguna manera con el mismo niño en el espacio, ¿no? Porque pensaba ahorita en estos casos y un poquito con lo que nos compartía nuestra compañera hace ratito de un nuevo caso, claro, es como, es decir, ¿en dónde estoy yo colocado también como analista ahí con este chico, con su mamá? ¿Qué relación existe? ¿Cómo se están dando las cosas? Y poder, más allá de solamente quedarnos con la idea de los justo de los diagnósticos, es decir, de qué sí puede hacer, qué no puede hacer, cuáles son las limitantes que dice la madre que él o ella no puede o sí puede, más bien también cuáles son como estas otras cosas, ¿no? En algún momento escuchaba de poder incluso preguntarle a él, ¿no? Como en el acompañamiento, así de, bueno, pues pregúntale a él, ¿no? Casi, casi así de eh, ubicar este tipo de cosas y me gustó esto, es decir, a mí me llamó la atención como estoy como trabajando en algunas cosas y me pareció muy interesante esto de sostener y no interpretar. Entonces, solo eso, una bibliografía o algún artículo, algo justo en Winnicott o en algún otro que a mí me pudiera orientar como para seguir como en la pista esto desde el trabajo del analista, que me parece importante. Gracias. Bueno, pues entre que preguntaste y respondiste, lo cual porque diste muchas propuestas. ¿Qué leer? Mientras te escuchaba pensé varios textos. El clásico sería Objetos transicionales y fenómenos transicionales. Ese es el clásico, donde trabaja es fenómenos transicionales. Hay un libro de Límite y Espacio de Madeleine Davis. Y bueno, hay un libro aquí de Agonías Primitivas. Y espero que salga pronto uno donde abordemos un poquito más esto, que se va a llamar Objetos, ya se titula nada más que está en prensa, Objeto Cel Transicional y Objeto Transicional y sus trastornos. Entonces, pero en Winnicott lo puedes ir encontrando en varios lugares, los trabajos que tiene que ver esto del sostén, lo puedes ir encontrando en varios textos, pero ahorita no los tengo tan a la mano, pero con esto que te digo, ojalá que, y bueno, en el libro de acá ibas a encontrar bastantes referencias. El libro de Agonías Primitivas de Winnicott, la idea que tiene es que ustedes al ir leyendo el libro, más bien la idea es que se vayan acercando a los textos. Entonces está muy cuidadosamente anunciado lo que se va diciendo en dónde lo encuentras de Winnicott. Entonces es un texto, el de Agonías Primitivas, que pretende que ustedes vayan estudiando a Winnicott, ¿sí? Entonces, a lo mejor te podría ayudar a acercarte más a Winnicott, ¿sale? Pues muchas gracias. Pues muchas gracias nuevamente, doctora. Gracias por este espacio de reflexión, de aprender tanto de usted. Y sí, yo le recomiendo ampliamente el libro de la doctora, Clínica de Agonías Primitivas. Ahí justamente ustedes van a poder acercarse mucho a la lectura de Winnicott, van a poder, pues saber, ¿no? Porque la verdad la doctora hace un trabajo impresionante ahí, entonces se lo recomiendo y lo pueden adquirir aquí en el CIES, ¿verdad? O en Amazon, me parece, también. Y aquí en el CIES también está. Y pues muchas gracias a ustedes también por su atención y excelente participación. Gracias.